Bueno, vamos a comenzar hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la lección número 5 del nivel número 1. Sí. Llegan Gualactiwit. Hoy vamos a estar hablando sobre el siguiente tema. El tema se llama Neintugei Nedajdatka. Neintugei Nedajdatka, que serían los, ¿sí? Recordemos que significa los, las, les, ¿sí? Es los, las, les. In es un posesivo, ¿sí? La palabra tugay aquí está en plural. Entonces, ¿de quién es este posesivo? Porque si yo digo que es, nu es mío, mu es tuyo, pero in de quién es? Nu es mío, mu es tuyo, y es de él o de ella, pero in de quién es? ¿De quién es ese posesivo? De Ajá, esos, Creo que o es de de ellos. de, ellos. de ellos, así es. Nu es de mí, mu es de ti, y es de él, tú de nosotros, an mu de ustedes, in de ellos, ¿verdad? Entonces aquí decimos los, sus nombres de quiénes, de esas cosas, de ellos. En este caso tenemos datka, que significa cosa, y acá está en plural. Cuando decimos datka son cosas. El, sus nombres de las cosas. Es decir, en Castilla, los nombres de las cosas. En español, al nombre de las cosas se les conoce como sustantivos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre los sustantivos. Sí, ay, perdón, estoy intentando silenciar y creo que intenté activar a alguien. Bien, ahí estamos. Eh, bien, seguimos entonces. Para comenzar, tenemos una cancioncita. Esta canción es o dice o se trata sobre el TISAT. ¿Qué es un TSAT? Un TSAT es una cosa que escribe. En náhuatl puede ser un lápiz, un lapicero, una pluma, un yeso, un plumón, una crayola, cualquier cosa que escriba, ¿sí? Entonces es TSAT, TSAT. Y tenemos la terminación chin, que es un diminutivo, ¿sí? Usted le pone chin a cualquier cosa y ya lo hace en diminutivo. Peluchín, perrito, María Chimbea, Marita, ¿sí? Entonces usted el chin se lo puede agregar a lo que usted quiera, ¿sí? Y pues la canción dice así, dice, vamos línea por línea, dice, tizachín, que sería lapicito, lapicito. Recuérdese que puede ser cualquier cosa que escriba, ¿sí? En este caso va a ser un lapicito. Lapicito, lapicito. Shinech palewi significa ayúdame. Shinech palewi, ayúdame. Shinech palewi nim, ayúdame aquí. Palguisayek, palguisayek, para que salga bien, para que salga bien. Y cuicuil nunam. Y cuicuil es dibujo de alguien. La I que tiene al principio y cuicuil es porque le pertenece a él o a ella. ¿Y quién es él o ella? Nunan, mi mamá. Esta canción es una canción de Nancy Antonia Ramírez. Nancy Antonia, pues lastimosamente también murió este año. Este año se nos fueron las últimas dos mujeres nahuablantes que cantaban en náhuatl, Nancy Antonia y Nancy Anastasia. ¿Vea? Solo queda un Taksin que canta, pero bueno, es triste, pero nos dejaron muchas canciones con las que las vamos a recordar. Bueno, entonces vamos con la cancioncita acá. Canto la primera línea yo y ustedes me ayudan cantando también la primera línea. Dice así, tisachín, tisachín. Vamos. Tisachín, tisachín. Ah, todos, otra vez. Tisachín, tisachín. Pizza chin, Tisachín, pizza chin, tisachín. Shinech palewinim.
Nishpal Nishpal Palewinin. Pewinin. Palgisayek, palgisayek. 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 Iquiquil nunan. Iquiquil nunan. Muy bien, recordemos que las KW suenan a U. Y entonces con la I es qui. Entonces por eso es iquiquil nunan. ¿Sí? ¿Qué dijo Muy que bien. quería decir iquiquil? Dibujo, su dibujo. La I es dibujo de él, de ella. En este caso de mi mamá. Su dibujo de mi mamá. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a seguir. Y hoy, como les decía, vamos a estar hablando sobre los sustantivos. Y pues hay dos tipos de sustantivos, los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Hay muchas personas que preguntan, por ejemplo, mira, ¿y cómo es mi nombre en náhuatl? Su nombre en náhuatl, en español, en el idioma que quiera, va a seguir siendo su nombre, ¿sí? Los nombres no cambian. Los nombres propios no se traducen. Bueno, casualidad, ¿verdad? De la vida que usted se pueda llamar Sol y pues el Sol tiene nombre en náhuatl, ¿verdad? O que usted se llame Nube, pero existe el nombre de la nube en náhuatl. Pero, por ejemplo, si usted me dice, ay, ¿cómo traduzco el nombre Héctor, ¿verdad? O cómo traduzco el nombre Rosa, o cómo traduzco el nombre Alexander. Entonces no se pueden traducir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nombres propios. Hay una mano levantada, adelante. Yo tengo una pregunta ya que está hablando de nombres propios y nombres propios de los que se usaban realmente en el idioma náhuatl original, digamos, por esos tiempos. ¿Como cuáles serían? O sea, ¿qué nombres tenían las personas en esa época? ¿Habría Fíjese, alguna referencia? no, fíjese que no. Realmente, los abuelos, por ejemplo, recuerdan algunos nombres bastante extraños, pero eran así como Horacio, expectación y todo eso. Y recordemos que la mayoría de nombres, vea, y apellidos se cambian allá por 1932 por temor a la matanza, vea. Recordemos que todas las personas indígenas portaban traje, nombre, vestimenta, hablaban la lengua, eran enemigos del Estado y por eso eran perseguidos. Entonces, prácticamente, por eso es que hay muchos Hernández, muchos Martínez. Hablábamos de esto en la jornada de introducción, ¿verdad? En la primera clase. Entonces, pues no hay muchos registros. Actualmente hay personas que les quieren poner nombres, pero por ejemplo los apellidos de antes que se recuerdan tenían que ver con la naturaleza. Eran chile, eran amate, eran árbol, entonces eran o estaban relacionados con algo en la naturaleza. ¿Sí? Y Hay ellos otra mano usaban, levantada. Diga. eh, ellos usaban nombre y apellido también, como ahora usamos en español. Bueno, eso es una regulación, sí, eso se comienza a utilizar desde la colonia, ¿verdad? Con la implementación de los españoles y recordemos que comienzan ahí las mezclas y pues todos por decirlo así, por ley tenían que tener nombres y apellidos. Sí, sí. Y ya pues en el 32 es más legal, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan a ver los Hernández, los Martínez, por eso son los apellidos más comunes en El Salvador. ¿Sí? Había otra mano levantada. Ya está Marciani. Ajá. Diga. Sí, yo he escuchado, digamos, que nombres así de personas aquí en la actualidad. Ujú. Por ejemplo, Sí, sí, Necti es sí, náhuatl, sí, ¿verdad? sí, sí, Ajá, he sí. escuchado también cómo se llama Xochitl. Ah, sí, Xochitl. Ajá. sí, sí. Tal vez por ahí Sí, queda un poquito. tenían nombres así de, ajá, toda era naturaleza, de Axuchitl, Sí. la flor, Nectidulce. Sí, probablemente. Y hemos tenido estudiantes también que ya le están poniendo nombres en náhuatl. Entonces buscan una palabra que les guste, sol, luna. Entonces ya se adoptan ese tipo de nombres, ¿verdad? Pero siempre tienen que ver con la naturaleza. Incluso los nombres de los lugares, todos tienen lo que abundaba ahí. Si ahí abundaban jocotes, tiene el nombre de jocote. Si abundaban los cerros, cerro, ¿verdad? Si abundaba un animal, ese animal.
Entonces, incluso los nombres de los lugares tienen, todo era con respecto a la naturaleza. Entonces, por la misma razón, los nombres propios y los nombres, bueno, los nombres propios no se pueden traducir y tampoco los nombres de los países, ¿verdad? Entonces es como que a veces nos preguntan, mire cómo se llama Egipto en náhuatl o China en náhuatl. No tienen nombre, ¿verdad? Porque son, sí, hay ciertos nombres o ciertas ciudades que sí tienen un nombre, que tenían un nombre en náhuatl y ahora se está rescatando, se está utilizando, pero en los territorios donde existieron los nahuas, ¿verdad? Pero en China, en Egipto, al otro lado del mundo, no sabemos qué culturas existían, ¿verdad? O no, o sea, nuestros abuelos no las conocieron nunca, ¿sí? Entonces, muy difícilmente o es imposible prácticamente que eso se pueda traducir, ¿verdad? Pero con los que sí vamos a trabajar son con los sustantivos comunes, ¿sí? Porque los sustantivos comunes, bueno, empecemos definiendo qué es un sustantivo, porque hemos hablado bastante de ellos, pero tal vez no sabemos, ¿vea? Los sustantivos son los nombres de las cosas, ¿sí? En palabras sencillas. Entonces, todo tiene nombre, países, personas y cosas. Entonces, las cosas, los animales, los objetos, son comunes, son cosas comunes, ¿sí? Entonces, con eso sí podemos trabajar, con los sustantivos comunes y es con lo que vamos a estar trabajando esta noche, ¿sí? Bien, entonces antes de comenzar con los sustantivos comunes, también vamos a hacer una pausa para no solo ver un montón de vocabulario, sino que vamos a trabajar también con las profesiones y los oficios, que también son parte de los sustantivos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con ne, que es el, la, los, las, recuérdese. Tú es un posesivo, ¿sí? Ya me van a ayudar ustedes a decir de quién es. Y la palabra tegiu significa trabajo. Recordemos que la W es como una U larga. ¿Sí? Entonces cuando decimos tu tegiu, nuestro trabajo, ¿verdad? El posesivo tú, ¿qué significa? ¿O a qué persona le pertenece? Cuando yo digo nu es porque es mío. Cuando yo digo mu Nuestro, es tuyo. Ajá. nuestro, Ah, es nuestro. Vea. Ajá, es nuestro, es decir, que es de nosotros, que es para nosotros, de nosotros. Entonces aquí dice nuestros trabajos, ¿sí? Em, aquí está en singular, pero es que en náhuatl se habla en singular, vea. Literalmente dice nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestros trabajos pueden ser profesiones o pueden ser oficios, cosas que nosotros aprendimos, ¿sí? Netutegiu. Vamos a comenzar. Fíjense que, bueno, los que estuvieron la semana pasada en las clases saben que hay verbos transitivos, verbos intransitivos y verbos de estado. Si usted no nos pudo acompañar en ninguna clase, ojalá que haya podido ver la clase porque les dije que les iba a servir, ¿vea? Entonces, vamos a comenzar con aquellas profesiones y oficios que tienen que ver con los verbos transitivos. Y también para eso les estaba diciendo yo que van a necesitar el diccionario, ¿verdad? No sé si todos lo tienen a la mano, si no, corran a traerlo, ¿verdad? Vamos, los verbos transitivos sabemos que son aquellos verbos que transitan de una persona a otra, ¿sí? Y respondían a dos preguntas. ¿Quiénes recuerdan a qué preguntas responden los verbos transitivos? ¿A qué preguntas responden? Dos preguntas eran. Ajá, nadie recuerda. Responde quién hace la acción. Sí, pero eran dos Eh, preguntas en específicos. Ajá. sí, me parece. Tai es una, muy bien. ¿Y la otra? K. Gaj, Ye- así es. mm, Gaj, que es quién, a quién, y Tai es qué. ¿Sí?
Entonces, para identificar un verbo transitivo, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura para formar las profesiones y los oficios con verbos transitivos, ¿sí? Acá sería lo siguiente. Vamos a ocupar ta, vamos a ocupar un verbo transitivo y luego vamos a aplicar el ni. Vamos por partes para ver qué significa. El ta está en azul. El ta en lenguaje se le conoce como prefijo pronominal indefinido. Prefijo pronominal indefinido, eso es lo que significa o cómo se llama el ta. El ta significa persona, gente, alguien, algo, alguno. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra ta. El prefijo ta, perdón. Ahora, eso no significa que usted dice, entonces yo puedo decir neta y es la gente, las personas, algo. No. Ta por sí solito no significa nada. Como prefijo, sí significa todo eso, persona, gente, algo, alguien, ¿sí? ¿Qué es eso de prefijo? Prefijo es cuando se coloca al inicio de una palabra, ¿sí? Si está en una palabra, significa esto. Si está por sí solo, no significa nada, ¿sí? Ahora, después, sabemos que en medio va a ir un verbo. Este verbo puede ser transitivo o puede ser intransitivo, pero en esta fórmula no aplica. NA no aplica, ¿sí? Solo vamos a trabajar por el momento con los verbos transitivos, ¿sí? Y por último tenemos el ni, que el ni en lenguaje se le conoce como agentivo. ¿Qué es un agentivo? Un agentivo es un sufijo. ¿Y qué es eso de sufijo? Sufijo quiere decir que va al final. Si va al principio se llama prefijo. Si va al final se llama sufijo. ¿Sí? Es un sufijo que indica que alguien o algo se dedica a hacer algo. ¿Sí? En este caso, dice que se dedica a hacer lo que dice el verbo, ¿sí? Entonces vemos que dice persona, verbo y dedicarse, ¿sí? Porque en medio vamos a poner a qué se dedica esa persona. Ya vamos a ver esto con un ejemplo para que entiendan mejor, porque esto es como lo teórico. Ahorita vamos a la práctica. Bien, para eso, antes de pasar a practicar, necesitamos también saber cómo vamos a decir cuando nosotros nos dedicamos a hacer una profesión, ¿sí? Cómo decir que soy maestro, que soy doctor, que soy vendedor, que soy algo, ¿sí? ¿Cómo vamos a decirlo? Esto se hace con los prefijos sujetos. Esto usted ya lo conoce también. Lo vimos cuando vimos los adjetivos. Cuando usted decía, por ejemplo, cuando es alto, nahani kohtik, tahati pichawak, nahani chipawak. ¿Sí? Usted esto ya lo conoce, pero aquí va a sufrir un poco de cambio. ¿Se recuerdan que allá decía, bueno, vamos por persona mejor, antes de que los confunda? Recuérdense también que el verbo ser en náhuatl no existe, no existe. El verbo ser no lo busque porque no lo va a encontrar, no existe. ¿Se recuerdan que yo les decía, cuando yo digo Nahani Kohtik, realmente yo estoy diciendo yo alto. Nahani Pichawak, yo delgado, ¿sí? Eso es lo que se dice realmente, no es yo soy, ¿sí? Porque no existe el soy, el ser en náhuatl. Entonces, esto es igual, vea. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra tamachtiani, que es una persona que se dedica a enseñar, un maestro. Entonces acá decimos yo profesor, nahani tamachtiani, ¿sí?
Para taja sería taja, tita, machtiani. Tú, profesor. ¿Sí? Y se entendería como tú eres profesor, vos sos profesor, usted es profesor, ¿verdad? Recordemos que taja es tú, vos o usted. Para yaja tenemos yaja tamachtiani, el profesor. Sí, él es profesor, lo entendemos en Castilla. Ahora, para los plurales, aquí hay un detalle. Usted sabe que, por ejemplo, vean, hay diferentes tipos de plurales. Eso lo hablábamos la semana pasada o la antepasada, creo yo. Entonces, usted hasta el momento ha visto los plurales por reduplicación, nada más. En donde usted decía, por ejemplo, vea, si era Cojtic, decía Cojtic. Si era Pichahuac, decía Pichahuac. ¿Sí? Entonces, aquí la cosa cambia porque estamos hablando de personas, de profesiones, de oficios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, reduplicamos, igual a lo que usted hace normalmente. Toma la primera sílaba, que está, le escribe una J y ya tenemos Tahtamachtiani, pero no termina ahí. Al final, usted le tiene que poner a la gente, a las personas, siempre un sufijo. ¿Sí? Al final, una palabrita al final, eso es un sufijo. Entonces, lo unimos y ya tenemos el plural de profesores. Tahtamachtianime. A todas las profesiones y oficios que veamos hoy, en el plural, usted le va a tener que poner met al final, ¿sí? Es decir, que reduplica porque pone tamachtiani y le agrega un sufijo met. ¿Sí? ¿Está claro cómo funcionan los plurales con las profesiones y oficios? Eje. Bueno. Entonces ya tenemos aquí la palabra tahtamachtianimet, que es la palabra en plural, y ahora pues ya conjugamos. Entonces decimos tejemeti y la palabra en plural, tahtamachtianimet, nosotros, maestros, ¿sí? An mehemet, an tahtamachtianimet, ustedes, maestros, ¿sí? Y Yehemet Tahtamachtianimet. No lleva nada, solo lleva el plural de la palabra, si ustedes se fijan. Ellos, profesores. ¿Sí? ¿Se entiende cómo van a ir conjugando digamos, esto es para cuando usted quiere decir yo soy maestro, tú eres maestro, ella es maestra, nosotros somos, ustedes son, ellos son. ¿Se entiende? ¿O Eje. tienen preguntas? Hagan preguntas si quieren. Eje. Bueno, entonces vamos a avanzar. Nemiga. 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 Enemiga. Bueno, bien, entonces vamos acá y vamos a comenzar. Aquí va a necesitar el diccionario. Y lo que va a ir buscando usted son las palabras que están en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo demás ya sabemos lo que significa, ¿sí? Voy a explicar el primero yo y ustedes me van ayudando a partir del segundo, ¿sí? La palabra ta ya sabemos que significa persona, gente, alguien, alguno, algo, ¿sí? Persona. La palabra machtía, si usted la busca en el diccionario, ¿qué significa machtía? Significa enseñar, ¿sí? Y la terminación ni es porque se dedica a hacer eso. Entonces prácticamente decimos persona que se dedica a enseñar. ¿Sí? Persona que se dedica a enseñar. Eso es lo que significa Tamachtiani. Y en castellano, en Castilla, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas que se dedican a enseñar? Profesores, maestros, ¿Quién más? Los Un profesores. entrenador, un Mm, entrenador, ¿quién más?
tutores. Un tutor, ¿sí? Aquí la lista puede seguir. En náhuatl no es que usted tenga un título específico. En náhuatl, todas las personas que se dedican a enseñar se llaman igual, tamachtiani, ¿sí? Vamos entonces con el segundo, que sería un persona. ¿Qué es pastilla? Curar. Es curar, ajá, pastilla es curar. Y ni es persona que se dedica a curar. ¿Y qué personas se dedican a curar? Los Los doctores. doctores, las Un enfermeras también sería. doctor, sí, un doctor, una enfermera. En las comunidades, ¿quién cura? Curandero. Un curandero, sí, sí, un curandero. Y Sí, alguien, naturópata. Dentistas también. sí, también. Cualquier especialidad de medicina estaría aquí en Tapastiani. Se puede especificar, porque aquí es persona que se dedica a curar y podemos poner otra cosa al final, vea, dientes, ojos, estómago, piel. Entonces ya ahí ya se hacen las especialidades. Pero sí, aquí está, siempre sería un Tapastiani, ¿sí? Una persona que se dedica a curar. Tenemos también un tamanani. ¿Qué es un tamanani? ¿Qué es mana? Ah, ya sabemos que es Cocinero. persona. Ujú. Mana es cocinar, cocer, entonces cocer de comida. Un tamanani es persona que se dedica a cocinar. ¿Y quién sería ese? Un cocinero, me Cocinero. decían ya. Un ¿Qué chef. más? Un chef, ¿verdad? Sí. Y recuerden también que no importa si es hombre o si es mujer, en náhuatl se usa la misma palabra, porque está diciendo usted persona, gente que se dedica a hacer esa acción. No importa si es hombre o si es mujer, ¿sí? Es inclusivo. Tenemos la palabra tajpiani. Acá deberían de haber dos taj, porque el verbo es tajpia. Pero en náhuatl, cuando algo no suena bien, pues los abuelos lo unen, lo aglutinan. Entonces, en lugar de decir tataspiani, que sonaba muy feo, ¿sí? Dejan esa doble ta como una sola, ¿sí? Taspiani. ¿Qué es el verbo taspía? Es guardar, creo. O Eso. no. Tarpía. Cuidar. Es cuidar, persona que se dedica a cuidar. Ajá, ¿y quiénes son ellos? Pues Como serían guardias o policía. los Un policías. guardia, un policía. Un Una niñera o un un niñero podría ser. vigilante. También podría ser la persona que cuida a ancianos, que cuida a niños. Ujú. Cualquier persona que se dedique a cuidar está aquí. ¿Sí? Ok. Persona que se dedica a cuidar. El siguiente, Tanamagani. Persona que, ¿qué sería la siguiente? Una Es persona que vive, Namaga. que vende. Ujú. Sí, persona que se dedica a vender. ¿Y quién es ella o él? Un Vendedor. vendedor, un comerciante. ¿Sí? Muy bien. Tenemos Tawawasuani, que es Wawasua. El Un escritor que me estoy... escritor. Ajá, persona que se dedica a escribir, es decir, un escritor. Un escritor, ¿quién más? Aquí hay muchas profesiones, porque hay muchas profesiones que se dedican a escribir. ¿Quién más? Un periodista. Un Un poeta. periodista, un poeta. ¿Qué más? Un historiador podría ser. Un historiador. Historiador, sí. Hay un puesto en toda oficina, sí, que es cubierto por una mujer, generalmente.
La La secretaria. secretaria. Una secretaria. Una secretaria. Y aquí puede ser cualquier persona que escriba, ¿sí? Alguien que haga historias, todo, vea. Bien, el siguiente sería un tatuctiani, el verbo tuctia, Mandar. Enviar. Alguien que el verbo mandar, ¿verdad? Ajá, entonces un tatuctiani, ¿quién sería? un El jefe, jefe. Un jefe, ¿qué Un más? director. Un director. Un director, así es, un gerente, ¿qué más? En el país, Supervisor. ¿quién manda? Y el presidente también tiene. Un presidente, un alcalde, ¿sí? Un, ¿qué más? ¿Qué más? Supervisor. Permiso. Bueno, aquí prácticamente cualquier persona que tenga un cargo de mando. Si manda, es un tatuctiano, ¿sí? Así es. Bien, vamos a seguir con la siguiente. Tenemos ahora Tatsumani. Acá les voy a, ayúdenme ustedes a partir de la segunda. Voy a hablar de la primera yo. Ta, Tsuma y Ni. Fíjense que hay algo bien interesante porque en náhuatl está el verbo suma. Hablábamos de esto también la semana pasada en la clase de los verbos, ¿verdad? Suma, suma, como cuando algo se pincha. Suma es coser y suma con S es pelear a golpes, ¿sí? Entonces, cuando yo digo Naha, cuando yo digo Tatsumani, es una persona que se dedica a coser, una costurera, un sastre, ¿sí? Alguien que cose. Ahora, Tatsumani es una persona que se dedica a pelear, un boxeador, un peleador, alguien que se dedica a dar golpes, ¿sí? Entonces, es bien importante que pronunciamos bien las palabras porque usted dice Tatsumani y Tatsumani es casi igual, dice usted. Sí, pero tienen sonido diferente. Suma, 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 ¿sí? Bien, ayúdenme con a partir de la segunda. ¿Qué sería? ¿Qué dice Tashimani? ¿Qué es Shima? ¿Qué es Shima? Rasurar también tiene. Sí, es cortar pelo también y rasurar. Ajá, es cortar el pelo de hombre generalmente, ¿verdad? Entonces, aquí entra el barbero, ¿sí? Alguien que corta el pelo, un estilista, ¿sí? Alguien que se dedica a cortar pelo, ¿sí? Tenemos wiga, el verbo wiga. ¿Qué es wiga? Recuerde que Llevar. ustedes están buscando la palabra en rojo, ¿verdad? Ajá. Llevar. Tawigani es una persona que se dedica a llevar, ¿sí? Entonces, ¿quién es un tawigani? Llevar. Chofer, un Ah, motorista. Sí, un chofer, un motorista. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Repartidor. Un repartidor, ¿sí? Por ejemplo, también bueno, un cartero, vea, ya casi no se ven carteros. Em, entonces, aquí es cualquier persona que lleve algo, pero también resulta que la palabra tawigani se usa para cualquier transporte, un bus, un carro, un avión, cualquier cosa. Tawigani significa lleva gente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un bus? Llevar gente. ¿Qué hace una bicicleta? Lleva gente. ¿Qué hace una carreta? Llevar gente. Un carro lleva gente. Un barco lleva gente, ¿sí? Un Tawigani también es cualquier transporte. Además de ser
una profesión, un oficio, también hace referencia a los medios de transporte, ¿sí? Tenemos, acuérdese que, por ejemplo, si usted quiere decir que es algo, usted dice naha ni, ¿verdad? Naha ni tatsumani, naha ni tashimani, naha ni tawigani, naha ni, ¿sí? Vamos ahora con cuicuilúa. ¿Qué es cuicuilúa? Dibujar, pintar. Ajá, muy bien. Persona que se dedica a dibujar y a pintar. ¿Qué profesiones hacen eso? Pintor, artista. Sí. Ahora hay unos que son a computadora. Ellos también ilustran y colorean. ¿Cómo se llama? Un diseñador. Diseñador. Un diseñador gráfico, ¿verdad? Ajá. ¿Qué Tengo más? una ¿Qué consulta. más? Diga. En el caso de artista, ¿sería correcto o pregunto porque no sé si se refiere solo a un arte o se puede referir a No, en solo general? a pintar sería como un artista plástico, alguien que hace cuadros, alguien que se dedica a lo artístico, pero como plástico. Creo que le llaman artistas plásticos. ¿Vea? No, si canta ya es otro nombre. Si hace ropa ya es otro. Sí, es solo los que dibujan y pintan. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay unos señores que hacen planos y les dan colores y construyen casas también, Ah, ah, Arquitecto. los arquitectos, ¿verdad? Sí, aquí puede ser un caricaturista también, sí, hay personas que hacen caricaturas. Bien, tenemos un tamictiani, que es el verbo mictia. Matar. Matar es una persona que se dedica a matar. Y esto no solo nos vamos a referir a los asesinos, ¿sí? Sino que también hay trabajos en donde la gente se dedica a matar. Por ejemplo, los que trabajan en las rastras, en el rastro, vean, en el rastro. Entonces, él es un destazador, ¿sí? Porque mata a la vaca, mata a los animales. Hay trabajos así, vean, destazador. Entonces, un cazador pudiera ser también, ¿verdad? Alguien que se dedica a matar, ¿sí? Ya referido a personas, pues un asesino, un sicario, ¿sí? Un Alguien pescador que se entraría dedica. ahí. No, ese está en otra, porque ahí sería un atrapapeces. Ese sí tiene nombre literal. Sí, cuando más adelante vamos a preguntar todas las profesiones que faltan. Entonces, anótela porque la vamos a trabajar. Vamos aquí, tapagani. ¿Qué sería un tapagani? El verbo ahí es apaga. Lavar. Lavar, persona que se dedica a lavar. ¿Sí? Una lavandera o lavandero, alguien que lava platos, ¿sí? Alguien que trabaja en un car wash, por ejemplo, ¿sí? Es un tapagani. Un Tapaleguiani. Aquí en Tapaleguiani hay muchas profesiones. Hay personas que cuando estamos viendo este tema y dicen, no, pero como si soy abogado estoy junto a la persona que hace limpieza. Entonces, es porque en náhuatl te hace que te bajes. Sí, en náhuatl todos estamos al mismo nivel. Sí, nadie es más, nadie es menos. Todas las personas que se dedican a hacer esto están en el mismo nivel. ¿Sí? Así usted haya estudiado 15 años y la otra persona no estudió, comenzó a trabajar desde pequeño. ¿Sí? ¿Quién es un tapaleguiani? Alguien que ayuda. Ajá, persona que se dedica a ayudar. Muy bien. Entonces aquí, ¿quiénes entran? Aquí es donde hay más profesiones y oficios porque la mayoría están hechas para ayudar. Donadores. Socorrista. Un donador, Guía. un socorrista, vea, así es. Hay un desastre natural, me llegan
A rescatar los socorristas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y psicólogo? Pudiera ser, aunque él es un doctor, un tapachtiani, vea. Ajá, pero pudiera ser un psicólogo, pudiera ser un pastor. En la iglesia te ayuda religiosamente, vea. El padre también, porque el padre le dicen los abuelos pale, pero viene de padre, vea. Entonces, puede ser un líder religioso, un religioso le vamos a poner aquí. Eh, Un si bombero hay podría ser. problemas, un bombero, así es, un bombero. Si hay un problema legal, ¿con quién va usted? ¿Quién le ayuda? El abogado. Un abogado. Si usted no tiene a alguien en la casa, tal vez no le queda tiempo, usted contrata a alguien para que le ayude con la limpieza. ¿A quién contrata? ¿O a que le cuide a los niños? La niñera. Puede ser una Ya. niñera, aunque la niñera sería una cuidadora, Una ¿ve? empleada doméstica. Cuidadora. Un- ¿O Empleada trabajadora Una doméstica? empleada doméstica, una trabajadora doméstica, así es. Aquí puede ser un asistente, ¿sí? Aquí puede ser cualquier persona que a mí me brinde un servicio de ayuda. Eso es un tapalewiani. Si se dedica a ayudar, es tapalewiani. Una persona que trabaja en trabajo social, ¿sí? Tapalewiani. Cualquier persona Podría que ayude es ser, un tapalewiani, ¿sí? podría ser un asesor. Un asesor también, así es, porque le ayuda, ¿verdad? Ya Ujú, sea si es de imagen o de tesis o de lo que sea, le ayuda, ¿verdad? Ujú. ya. Seguimos. Tenemos otras acá y tenemos tatugani. Tuga es sembrar, persona que se dedica a sembrar. Entonces es un sembrador, ayuden ustedes a partir de la segunda, ¿verdad? Un sembrador, un agricultor, eh, un, un sembrador, un agricultor, un jardinero, ¿sí? Cualquier persona que se dedique a sembrar, a trabajar en la tierra. ¿Quién sería un tapagiltiani? Tapagiltiani. Ajá. un payaso. Espérame. Sí, persona que se dedica a hacer reír, puede ser un payaso. ¿Qué más? Un comediante, un comediante. Bueno, cualquier persona que se dedique a hacer reír. Tenemos un tapuani, que es el verbo tapúa, el verbo púa, perdón. Contar. Púa. Contar números, ajá. Entonces, ¿qué sería? Un contador. Un contador, un matemático, ¿sí? Un contador, un matemático, un, sí, un cajero también, porque los cajeros están contando dinero, ¿sí? Y tenemos un taichtegini. ¿Quién sería? Y no digan políticos, aunque aplica. ¿Quién sería? Un ladrón. Un ladrón, ¿verdad? Persona que se dedica a robar. Ladrón. Sí, muy bien. Entonces, aquí terminamos con los verbos transitivos. Nos vamos a pasar con los verbos intransitivos. ¿Cómo lo hacemos con los verbos intransitivos? Recordemos que José, habían dos grupos grandes de... Sí, diga. Solo retrocede un poquitito, por favor. Un Pero poquitito más. ya borré, permítame. Ajá. Pero ahorita quiero ver si se puede. Sí se puede Ah, pues sí. regresar. Ya estuvo Tamashane. Adiós. Bueno, está bien. Vamos entonces a comenzar con los verbos intransitivos, que sabemos que estos ya no se mueven, ya no cambian de persona a persona. Acá la fórmula va a cambiar, ¿sí? Porque usted en los verbos transitivos, usted ocupaba ta más un verbo transitivo más ni, ¿sí?
Ahora, la fórmula nueva va a ser solo verbo intransitivo más ni. Eso es todo, ¿sí? Entonces es más fácil. Usted busca lo que está en rojo y ya sabe que ni es que se dedica a hacer eso, ¿sí? Entonces voy a comenzar con el primero y ustedes me ayudan a partir del segundo. Dice, mumachtiani, mumachtia es estudiar y ni es, se dedica a estudiar. Entonces es un estudiante. Fíjense que literalmente no es estudiante, literalmente quiere decir persona que se dedica a enseñarse o como que se permite enseñarse, ¿sí? Y esto es porque en náhuatl se cree que la responsabilidad de aprender es de usted, de cada uno. Usted puede tener el mejor libro en sus manos o el mejor maestro con usted, pero si usted no se permite aprender, no aprende, ¿sí? Entonces, un estudiante. Vamos con Mixtutiani. ¿Quién sería un Mixtutiani? Un bailarín danzante. Un bailarín, un danzante, porque se dedica a bailar, ¿verdad? Sí, pudiera ser un coreógrafo también, aunque el coreógrafo también entra como maestro, ¿verdad? Tamachtiani. Tenemos el segundo que es Pashalúa. El siguiente verbo, Pashalúa. Viajero. Una persona que se dedica a pasear, ¿verdad? Un viajero, un turista, también un vago, ¿sí? Un vago. Ah, pero hay trabajos formales en donde se dedican a andar paseando. ¿Cómo se llaman? Un guía turístico. Guía turístico. Ajá. Ujú, un guía turístico. Tenemos Tashkaluani. Diga, Rodrigo. Tiene la mano levantada. Sí, ¿por qué aquí no, estos se separan, digamos, bien podríamos haber dicho como en los anteriores, por decir algo en la primera persona que se dedica a estudiar, por qué se separan unos de otros? O igual podría ser persona que se dedica a bailar, ¿verdad? No. Pero no me queda Por- claro sí, aquellos, por qué la diferencia, por aquello, qué no se puede hacer porque igual. Porque aquellos son verbos transitivos. Y cuando, por ejemplo, vea, yo tengo un verbo transitivo, yo tengo que por obligación poner un complemento. Porque, por ejemplo, yo puedo poner el verbo robar, pero ¿quién lo hace? A una persona. ¿O a quién se lo hace? A una persona. Curar, por ejemplo. Eh, ¿A quién cura? A María. ¿Quién lo hace? Tú, yo. Entonces, con los anteriores necesitábamos especificar, por eso preguntábamos, ¿a qué preguntas responde el verbo transitivo? Y las preguntas que responden son ¿a quién y qué? Entonces, por eso necesitábamos decir, persona que se dedica a enseñar, persona que se dedica a vender. Y generalmente estas profesiones u oficios necesitan más, un complemento más, vea, porque decimos, persona que se dedica a curar, sí, pero ¿qué? Dientes, piel, ojos, ¿sí? O persona que se dedica a llevar, pero ¿qué lleva? Lleva carros, lleva paquetes, lleva regalos, lleva cartas. Persona que se dedica a enseñar, ¿pero qué enseña? Náhuatl, inglés, matemáticas. Entonces, aquellos generalmente necesitan de un complemento porque son transitivos. Mientras que en estos casos, los verbos intransitivos no necesitan de nada ni de nadie. Por ejemplo, un verbo transitivo es tener calor, tener frío. ¿Qué complemento es eso? No necesitamos, ¿qué necesitamos para tener calor? Nada. ¿A quién necesitamos para tener frío? A nadie, tampoco. Entonces, los verbos intransitivos ya no necesitan de un complemento como lo necesitaban los anteriores. Entonces, aquí es mumachtia. Aquella persona estudia si quiere estudiar. Mixtutía. Aquella persona baila
sí quiere bailar. A mí me pueden decir, bailar, tenés que bailar. No quiero, no me muevo. ¿Sí? Pachalúa, pasear. Si yo quiero paseo, si yo puedo paseo, si no, me quedo encerrado. Entonces acá no necesitamos de un complemento ni de nada ni de nadie para hacer estas acciones. Solo nos necesitamos a nosotros mismos. Por eso ya no lleva ta. Sí. Bien, sigamos ahora con el Tashkaluani. ¿Cómo lo traducimos eso? Tortillera. Ajá, persona que se dedica a palmear, a tortear. ¿Sí? Una tortillera, un tortillero. El siguiente, aquí entramos todos. Tegitini, ¿quién es? Trabajador. Un trabajador. Aquí pues estamos todos, ¿verdad? Trabajador. Mutaluani, ¿cómo se llaman los mutaluani? Corredor. Atleta, deportista. Un corredor, un atleta, ¿sí? Un atleta. Y un takuigani. Aquí recuerden pronunciar bien, porque recuerden que existe el tawigani. Si usted dice tawigani es un carro, un bus o un mensajero. Pero si usted dice takuigani con KW es otra cosa. ¿Qué es un takuigani? Cantante. Un cantante, pero también aquí entran todas aquellas personas que usan su voz en el arte, en las artes, ¿sí? Una persona que declama poemas es un takuigani, ¿sí? Eh, es decir, que puede ser alguien que, por ejemplo, como que Un recite locutor. un, pudiera ser locutor, aunque vamos a ver esa palabra, podemos encontrar una palabra en específico para él o ella. Anotémosla porque ya vamos a sacar una lista de todo lo que nos falta. ¿Sí? Entonces aquí va a ser como, por ejemplo, un poeta, ¿verdad? Alguien que declama poemas o un cantante. Eso serían principalmente. Vamos a seguir. Y ahora vamos a cambiar de verbos. Ahora van a ser verbos transitivos con aglutinaciones. Regresamos a los transitivos, es decir, que aquí necesitamos de un complemento transitivo, transita otra persona o cosa. Ahora, acá, ¿qué es una aglutinación? Una aglutinación es cuando usted pega algo para formar un todo, como por ejemplo una pieza de rompecabezas. Acá, usted va poniendo todas las piezas y entonces usted pone la pieza y aglutina. Aglutina es que va formando una cosa más grande, ¿sí? Completa la totalidad de la imagen. Usted completa, pega, forma algo mayor, algo más grande. Entonces, tenemos acá hicimos todas estas que están aquí con el verbo chiwa. Chiwa es hacer. Entonces, el ni sabemos que es un hacedor de algo. Aquí la fórmula sería la siguiente. Aquí la fórmula ya cambió porque estamos trabajando con verbos transitivos, y vamos a aglutinar, ¿sí? Aquí la fórmula sería un sustantivo más un verbo transitivo más el ni, que sería porque se dedica a hacer eso, ¿verdad? Sustantivo, el sustantivo aquí está en rojo, ¿sí? Tamal, gugumut, singal es un sustantivo. Todo lo que está en rojo es un sustantivo. El verbo transitivo está en celeste, que aquí ocupamos el mismo, que es chiwa, hacer, y ni, pues ya sabemos que es el adjetivo. Entonces, prácticamente en resumen decimos, chiwani significa hacedor. ¿Hacedor de qué sería el primero? Cuando decimos tamal chiwani. De tortillas. De tortillas. Hacedor de tortillas, es decir, una tortillera, un tortillero. Ujú. Y un gugumutsinchiwani, ¿qué sería?
Pupusera. Pulsera, ajá. Una Ujú. pupusera, pupusero, ajá, hacedor de pupusas, ¿verdad? El siguiente, un galchiwani. Carpintero. No, sí, ¿verdad? No, No, gal. albañil, albañil. Un albañil, un hacedor de casas, un Ujú. albañil, o pudiera ser alguien que haga casas, vea, ya con estudios, un arquitecto, un ingeniero, ¿sí? Puede ser un calchihuani. Eh, Aquí vamos a prestar atención con esto. Esto ya lo hablamos cuando vimos la ropa, pero vamos a repasar. ¿Se recuerdan que cuando veíamos la ropa decíamos todos los verbos, perdón, todos los sustantivos o todas las cosas terminadas en T más vocal o vocal más T sufren un cambio? ¿Qué cambio sufrían? ¿Alguien recuerda qué cambio sufrían? Se elimina. Se eliminan, así es, se elimina la última sílaba. Como para recuerdo, tenemos la palabra gakti. Cuando yo digo mi zapato, yo digo nugak, ¿sí? Tenemos la palabra huellat, refajo. Cuando yo digo mi refajo, ¿cómo digo? Mi falda. ¿Cómo queda? Nucuella. Nucuea. Nucuey, 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 no, jamás. Nuco. Nucuella. Bien, recordemos que nucuey. va a perder la última sílaba, le estamos quitando la última sílaba. Entonces tenemos la palabra cuachti, ropa. ¿Cómo digo mi ropa? Nucua. Nucuach. Nucuas. No watch, mi ropa, vea. Ajá. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué más. Bueno, en clase vimos varios, pero ahorita se me han ido. Tenemos, ven, pero esto no es solo con la ropa, es con todos los sustantivos que tengan esa terminación. Tenemos aquí quawit, gumit, y tenemos quawit también. Esto es bien interesante. Entonces, acá tenemos otras dos palabras. Tenemos gumit, que es olla. Cuando yo voy a decir mi olla, yo no puedo decir nugumit. ¿Cómo voy a decir mi olla? Mm. Es igual a como veníamos haciéndolo con la ropa. Nugum. Nugum, ahora bien, borramos la última sílaba. Siempre se va la última sílaba. Ahora, aquí sí sufrí un cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo le quito la vocal más la T, nunca, ninguna palabra en náhuatl termina con M. Entonces, aquí por cuestiones de sonido, se cambia a N, ¿sí? Nugum, nugum. Si dijera yo mi árbol, ¿sí? Porque es un árbol que está en mi casa, ¿cómo diría mi árbol? No puedo decir nucuahuit. Cuahuit es árbol. ¿Cómo diría mi árbol? Nucuan. Nucuau. ¿Sí? Wow. ¿Por qué? Porque todo pierde su última sílaba. Vea. Gakti perdió el ti, Cuellat perdió AT, Huachti perdió el ti, Nugum perdió la IT y Quawit perdió la IT, ¿sí? Siempre van a sufrir este cambio las palabras, a menos que sean palabras muy cortitas, ¿sí? Cuando son palabras muy cortitas, como por ejemplo el frijol, ¿sí? Usted dice mi frijol. Si le quito las dos letras, me quedo sin nada, dice usted. Entonces, ¿qué hace usted? En lugar de la T, le pone una W. Nuevo, ¿sí? Pero todo lo demás usted le quita la sílaba, ¿sí? Igual una culebra, vea. Usted dice, pero es mi culebra. ¿Y cómo me va a quedar nugu? No, ¿sí? Nuguau, porque si yo le quito la I y la T, ¿qué hago con gu? Nada, vea. Entonces, pero las palabras que son largas sí van a perder su última sílaba. Esto ya lo habíamos visto, pero como que se les olvidó. ¿Queda claro ahora?
Eje. Eje Tamashten. Bueno, entonces, perdón, vamos a ver, borré todo. Aquí. Entonces tenemos Gak Chiwani, que sabemos que viene de Gakti, ¿sí? ¿Qué sería entonces un Gak Chiwani? Un zapatero. Zapatero. Un zapatero, vea. Ujú. Supongamos que también estuviera aquí un Gum Chiwani, que era de las palabras que acabamos de ver. ¿Qué era Gum Chiwani? Que sería un alfarero o Un artesano. alfarero, vea. Ujú, un artesano, persona que hace ollas, un hacedor de ollas. Bien, sigamos con los que están aquí. Gumal Chiwani, también pudiera ser un alfarero, vea. ¿Un hacedor de qué? ¿Qué es Gumal Chiwani? ¿Ah? Y comal. Un hacedor de comales, vea. Pudiera ser un artesano también. Artesano. Ujú. El siguiente, Sintalisca Chiwani. ¿Qué será una cintalisca? ¿Hacedor de qué es el otro? Es un panadero, Hacedor. Tamashtani. No, Cintalisca Chihuani, Cintalisca son Oh, no. sillas. Perdón. Ujú. Estaba leyendo el último. Sí, sí. Ajá, Cintalisca son sillas, hacedor de sillas. ¿Cómo le llama usted en Castilla a los hacedores de sillas? Carpintero. Carpintero. Entero. Un carpintero, ¿verdad? Sí, como vemos, no tiene un nombre en específico, sino que se describe lo que la persona hace. Y el último, como lo decía la persona, ahí dice persona que se dedica a hacer pan dulce, es decir, que es un panadero o un repostero, ¿es la palabra? Me entró duda, repostero creo que se llama. Panificador, Tamashtani. Un panificador o un pastelero también pudiera ser. Sí, porque hace pastelero. Sí. Entonces, bueno, acá tenemos estas profesiones y oficios. Y antes de pasarnos a lo que viene, pues ahora sí hagamos preguntas y vamos a formar las palabras que nos hacen falta. Todos encontraron aquí su profesión y su oficio porque les va a servir para la tarea de esta semana. O Pues si, sí, diga, diga. yo sería asesor técnico, ¿cómo diría eso en auto? Sí, es un ayudante, una tapaleguiani. O sea que sí Tapaleguiani. nomás. Sí, Pero si una uno quiere tapaleguiani. especificar, Ujú, pues soy un asesor, pero técnico, no soy un asesor ujú. de otras cosas. Bien, como la palabra técnico no existe, usted tiene que describir qué es lo que hace. Por ejemplo, si fuera un asesor de imagen, usted dice, es una persona que ayuda a vestirse, es una Ah, persona que ayuda a algo. Entonces, técnico no existe en nada, nada entonces moderno sería, existe. yo Ujú. ayudo en las cuestiones de sistemas de computación. Tampoco existe la palabra Tampoco. para computadora. Sí, Pues no soy tiene. indefinida. Sí, persona que se dedica a ayudar. em, Sí, porque no, la palabra computadora, la palabra tecnología como tal no tiene nombre. No ¿Y por tiene. qué es? Porque no se usa. Los abuelitos ya no Sí, usan computadoras, no usan. y Entonces, no los lo, términos así informáticos como no no, lo usan, no lo nombran. no lo han definido. Sí, 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 Ajá, ok. sí. Sí, bueno, tepusti puede ser cualquier cosa de metal y de hecho todo lo eléctrico lleva eso, tepusti, pero sí, es muy complicado porque no hay, pero en general usted es tapaleguiani, najani tapaleguiani, dice usted, yo soy una ayudante, una asesora, ¿sí? Ok, Sí, gracias. sí, Ayush. bueno, ¿qué más? ¿Qué más? O algunas otras profesiones que sientan ustedes que hacen falta. Si ya encontró la suya, muy bien, pero alguna otra que haga falta.
Un periodista o un camarógrafo, ¿qué más tiene? Bien, el periodista sí vimos que era un Tawawasuani, vea, porque se dedica a escribir, sí, redacta. Ahora, el camarógrafo, como tal, para cámara de video, no hay palabra. Entonces, Fotógrafo, de hecho, entonces. la palabra está bien extensa, porque sí se ha creado una palabra para cámara, pero eh, la palabra para cámara me parece que está un, vamos a ver, me parece que, que es un tepus. Vamos a ver, no, iquiquil, iquiquilchihuani me parece que no, es taquiquilchihuani, ya me acordé. Gente, dibujos, hacer. Es un hacedor de dibujos. Taquiquilchihualis. Entonces aquí, más o menos para buscarle un nombre, más o menos sería un taquiquil. No, pero es que aquí no hace cámaras. Aquí sería una persona que se dedica a hacer cámaras, pero él no hace cámaras, él anda la cámara. Entonces pudiera ser Guigani, un Taquiquilchihualis Guigani, una persona que se dedica a llevar cámaras, pero lo puede transportar, ¿vea? Pero sería lo más cercano, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Tamatiani, un músico. Un músico. Sí. Bueno, fíjese que con respecto a los músicos hay un gran problema porque no aplica para todos. Tenemos el verbo tsutsuna, pero esto solo es para instrumentos de percusión, no para los de viento, no para los otros. Entonces, pudiera ser un ta, yek, tsutsunani, ¿sí? Que sería una persona que hace sonar bien, una persona que toca y toca bien, porque tocar por tocar, usted toca la puerta, ¿verdad? Pero Yek porque lo hace bien, ¿sí? Tamashtiani. Diga, ¿Y pianista? no existe la palabra piano tampoco. Ok. Entonces, los instrumentos que sean así para tocar o de flauta, por ejemplo, ahí ya tendría que ser una persona que se dedica a soplar, pero queda bien raro eso, ¿verdad? Ah, Ajá, sí, sí, sí. y bueno, pues sería pianista, Ya. como ya hacerlo como neologismo. Sí, sí, porque la palabra piano no tiene nombre todavía. Sería de primero buscar el nombre para piano. Ujú. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y como alguien que borda, bordadora, no sé. Sí, ese nombre sí. Bueno, pudiera ser para comenzar la palabra Tatsumani, que es que lo vimos porque es una persona que se dedica Costurera, sastre. ajá, pero también existe la palabra, déjenme ver, sería un tapepechuani, persona que se dedica a tejer específicamente. Mm, Sí, un tejedor. En el caso que le preguntaba a Tamatiani del pescador, el atrapapez. Sí, 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 en ese caso es un michin, que es el pescado, itzkiani. Aquí me falta una H. Itzkiani, Michin Itzkiani, un atrapapeces. ¿Y empresario dentro de qué entraría? Sería como lo del líder. Sí, si tiene un líder, un cargo de líder, sí, un Tatuktiani. Y si es, Sí, depende de lo que haga. Ajá. si digamos, si es negocio propio, o sea, su propia empresa o negocio sería, siempre aplicaría eso. Sí, bueno, dependiendo, porque por ejemplo, si uno tiene un negocio y se dedica a la venta, pues es un Tanamagani, una persona que se dedica a vender. Pero si es una persona que manda, no vende, no trabaja, entonces sí es un Tatuktiani. Entonces, dependiendo de lo que haga ahí. Digamos como ajá, el fundador de una empresa sería un Sí, tatuquía. un Tatuktiani, así es, un Tatuktiani.
Bien, Una estamos en... Diga, diga. y en el caso en el que se uniesen dos profesiones, como por ejemplo maestro de música o maestro de danza, ¿cómo se nombraría? Bueno, entonces en ese caso solo, ya no serían dos profesiones realmente, porque por ejemplo, Tamachtiani, Pal, y dice lo que enseña, por ejemplo, si es inglés, si es música, sería son, pero si es eh, eh, música, o sea, el sonido, no a cantar, ¿verdad? Porque si no, sería canciones, tacuigalis. Entonces, dependiendo de lo que enseñe. Entonces, solo es pal y complementa. Sí, o a menos que usted quiera decir, es profesor y bailarín, ¿verdad? Entonces es un tamachtiani wan mihtutiani, por ejemplo, ¿verdad? Es profesor y bailarín. Entonces, también se puede hacer así. Adiós. Bueno, estamos, entonces ya no hay preguntas. Bueno, de todas formas, usted puede hacer un listadito en esta semana y el viernes les preguntamos más a Nancy Sixta y al Taxi, ¿verdad? Profesiones hay muchísimas, entonces aquí podemos pasar hablando toda la noche de eso. Vamos a seguir y tenemos una pregunta que dice Taini y que significa ¿qué es esto? Y pues nosotros decimos uni, eso es un, si ese es uno y ne es el, la, los, las, ¿verdad? Ini tiene varios significados. Ini tiene 4 significados. Ini significa este, esta, estos y estas. 4 significados. Este, esta, estos, estas. Y uni significa ese, esa, esos, esas. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunten algo que es, por ejemplo, Taini, ¿qué es esto? ¿O qué son estos? ¿Sí? Y usted dice, unice, eso es un. O usted dice, unine, esos son los. ¿Sí? Eso es uno, se es uno, ne, recuerde que es el, la, los, las. ¿Queda clara la pregunta? Sí. ¿Podría repetir la diferencia entre unice y unine? Unice, unice significa, bueno, se es uno, este es un, y ne, recuérdese que es el, la, los, las. Entonces yo puedo decir, esto es el, esto es la, esto es lo, estos son los, estos son las, ¿sí? Esto es esto es el dinero, esto es la lluvia. Estos son los zapatos. Esos son las gallinas. Entonces, para eso nos sirven es, el, la, los, las. Y el C es el número 1. Adiós. Bueno. Bien, la segunda parte de la clase es puramente vocabulario. La idea era que practicáramos bastante con los primeros. ¿Vea? Aquí es puramente vocabulario porque son sustantivos. Sustantivos son el nombre de las cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, tenemos aquí, voy a ir en lo que, si quieren copiarlo, lo copian. Si no, recuérdense que al final yo les envío el documento. ¿Vea? Eh, Pueden ir haciendo preguntas si van surgiendo. Tit es fuego, at agua, tal es la tierra. Ejegat es el viento. Pero fíjense que con Ejegat hay algo bien interesante. En náhuatl del viento está vivo. De hecho, es un señor, un taxing. ¿Qué es eso de señor? La gente se ha mal informado y les llama dioses, ¿sí? En náhuatl es señor.
¿sí? Si usted pregunta en la comunidad, mire, ¿todavía hay dioses? No, Dios solo uno, Jesús, el cristiano. Pero señores, todavía hay, ¿sí? Porque pregunta mal, ¿sí? Porque se les ha enseñado mal. La palabra Dios es una palabra traída con la nueva religión, ¿sí? Entonces, antes habían señoras y señores de mucho respeto. Ejegat es uno de ellos, es uno de los que ha sobrevivido hasta la actualidad. Hasta hace muy poco se le dejó de danzar y se le dejó de cantar. Pero hasta la actualidad se le sigue llamando Don Norte, ¿sí? O Don Viento, ¿verdad? Igual como Tenemos, se le nombra a algunos astros, de, quizás como el señor Sol y la señora Luna. no, de ellos ya no se les trata como señores, pero por ejemplo, los que se conectan a la clase han escuchado, por ejemplo, con Nancy Sixta, han escuchado la historia de Nanahuatzin, que es la deidad que nos da el maíz. Vamos a ver quién más. Bueno, quiero ver. Bueno, de estas historias todavía no las hemos contado, pero está el Sisimite, la deidad del miedo también. ¿Qué otros señores? Vamos a ver, pero sí hay varios, hay muchos señores. El señor de la lluvia, Palu, que ya comenzamos a ver la historia de él, ¿verdad? Con los huracaneros. Em, Sí, hay varios señores todavía, pero la mayoría sí se perdieron, los más básicos, creo yo, así como el señor bueno, que usted dice el sol, la luna, ahora son vistos nada más como elementos, pero hay varios que todavía tienen historias, que todavía recuerdan los abuelos, y de hecho, muchos de ellos ya no son como tal señores y señoras. Ejegas es el que sigue siendo señor hasta la actualidad. Pero, por ejemplo, Nanahuatzin ya no es la señora Nanahuatzin, ya es una bruja. El Sisimite ya es un espíritu. Y así, hay otros señores que ya han sido degradados a espíritus, a espantos, a brujos, por la nueva religión, ¿verdad? En eso Entonces, estaría el señor desollado, Ah, el- sí, también, ese existe. Ajá, Xipetztutegu, nuestro padre pelado, así es. Es entonces, el señores, ¿era algo sobrenatural Sí, o algo natural? el señor y la señora era alguien que representaba generalmente a un elemento, ¿sí? Entonces, porque Ejegat es el mismo viento, pero es un personaje también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lluvia no es un elemento, pero quien la da es un personaje. Bueno, son varios, Ah, son tres, ¿verdad? Ajá, sí. ok. Sí. Bien, tenemos para, por ejemplo, si quieren, hace poquito dimos un taller sobre esto, hace como 2 meses. Entonces me piden el video y yo les comparto donde estuvimos hablando sobre las deidades, que el término deidad no me gusta porque no son deidades, son señores y señoras. Ese es el término correcto en náhuatl o para nuestra cultura. Dios o Si puede deidad es una palabra compartirlo, por traída. favor, Tamaxiano. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Tenemos Talticpac es el mundo, el planeta, ¿sí? Río es Apan. Los lagos no tienen nombre en náhuatl. Usted dice una descripción, usted dice at, que es mucha agua, porque ¿qué encuentran en los lagos? Mucha agua, ¿sí? Ahora, el mar tampoco tiene nombre. Entonces, hay muchos abuelos que dicen mal en lugar de mar, la L, ¿verdad? Con L. Pero, ¿qué es el mar? Wey Puyek At, mucha agua salada. Sí, es una descripción. Lo mismo con la lluvia. La lluvia no tiene un nombre en náhuatl. La lluvia en náhuatl se describe lo que está pasando. Wetziat, cae agua. ¿Sí? Es una descripción. Em, Tenemos ahora el árbol. Este es un árbol que no da fruta. Es un árbol que también se puede convertir en madera fácilmente, ¿sí? Entonces, recordemos que en el campo se sigue cocinando con leña, ¿verdad?
Entonces, cuahuit es un árbol que no da fruta, es la misma madera también, vean, la misma leña. Y la palabra guyu es un árbol que sí da fruta. Entonces tenemos, por ejemplo, si yo quiero decir un palo de aguacate, un árbol de aguacate, yo le voy a poner un posesivo, que sería la i. Entonces yo digo iguyu aguagat, por ejemplo, árbol de aguacate. Menciono la fruta que da. ¿Cómo diríamos otro árbol frutal? Ayúdenme, las frutas ya las vimos nosotros. ¿Sí? Iguyulala. Iguyulala, un árbol de naranjas, ¿verdad? ¿Qué más? Iguyu, ¿qué? Chu. Shuguk, ajá, un árbol de limón, muy bien. Vale. Ahora, esto solo es, iguyu solo es para cosas frutales. Ah, incluso el de guineo es, que usted le llama mata, ¿sí? Iguyu guinea, dice usted. Si tiene forma de árbol, o sea, es grande. Otra cosa, no necesariamente tiene que ser grande, porque hay plantas que también dan fruto. Prácticamente un iguyu es algo que produce un fruto, ¿sí? Un árbol, un arbusto, porque puede ser un arbusto, por ejemplo, las fresas, ¿verdad? Nacen en una pequeña planta, no es un árbol así grandote como el árbol de mango, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es iguyu, a menos que sea un, vamos a ver, permítanme, a menos que sea un megayu, a menos que sea una enredadera, ¿sí? En ese caso ya es megayu. Si nace Ahí como en entraría, pitas, ¿sí? Diga, diga. ahí entraría el Masaguilit. El masaguilit, así es. Y Megayu masaguilit, ¿sí? Entra por ejemplo, la sandía, entran los pastes, el tomate, creo también, el frijol. Son imegayus, vea, porque son como enredaderas, son bejucos, se les llama en el campo, vea. Ujú. No sé si se entiende la diferencia entre Megayu e Iguyu. Sí. Bien, Sí, seguimos. Bien, tenemos la palabra casa y hogar, que es lo mismo, ¿sí? Casi lo mismo. Gal se refiere a la estructura física donde nosotros vivimos, a las paredes, al techo, a todo lo físico. Y Chan es el hogar, ¿sí? Usted puede tener 3 casas, 3 propiedades, que serían Gal, pero un hogar solo va a tener un hogar, vea. Usted diría Nuchan, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los que tienen 2 hogares? Dice la gente. Entonces ahí también puede tener 2 Nuchan, vea, si tiene 2 familias. Sí, pero generalmente lo normal es tener una casa, un hogar, vea, Nuchan, ¿sí? Todos tenemos un espacio. La Nuchan, el hogar, es ese espacio donde usted convive con su familia, donde usted habita con su familia, pero no es el espacio físico, ¿sí? Es más que todo emocional, porque como le digo, vea, usted puede ser dueño de 3, de 5 casas, pero hogar solo va a tener uno. No sé si ustedes han escuchado de la famoso Ichan Nietzsche, ¿sí? Ichan Nichin. El pez, como tal, no tiene una casa, no tiene un gal, así como los pájaros, vea, que el pájaro llega a su nido. El pez anda por el río, por ahí, por el río, donde lo lleve, ¿sí? Entonces, el hogar del pez es el agua. Entonces, por eso es Ichan. Ichan porque es de él, vea. Si fuera mío es Nuchan, si es tuyo, Muchan, ¿sí? Entonces, Ichan es ese espacio donde habitamos, donde vivimos con las personas.
Kohtan es el campo, es todo aquello que no sea ciudad. Si no es ciudad, es Kohtan. Techan literalmente quiere decir casas de la gente. Te es gente. Chan, casas, hogares, hogares de la gente. ¿Y dónde hay hogares de la gente? En los pueblos, en un caserío, en una ciudad, en un país. Techan, ¿sí? Tagutunaya es cualquier cosa que corte, pues una tijera, un cuchillo, un serrucho, una sierra, cualquier cosa que corte, ¿verdad? Con Amat hay algo bien interesante porque Amat es el nombre del palo de amate, pero también es el papel en la actualidad. ¿Por qué? Porque antes los códices eran como los libros antiguos, se hacían de la corteza de amate. Entonces, por esa misma razón, los abuelos heredan esa palabra, vea, como los códices se hacían de la mate, ahora ya no hacemos códices, ya no hacemos papel de amate, pero el papel se sigue llamando amat. Amachti es el libro, Tizat, veíamos al principio de la clase que es cualquier cosa que escriba, Tapech la cama, Sintalisca la silla. Por ejemplo, Sintalisca literalmente quiere decir dónde pones la base. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Sintalisca. Hay muchas cosas que se describen, ¿verdad? Cuchpanguas, la escoba. El trapeador no existe porque generalmente en el campo, pues el piso es de tierra, ¿sí? No se trapea, es de tierra, ¿sí? Entonces, no tiene nombre. La puerta y te ensasca, y generalmente es ahí que está al principio, es un posesivo, y te ensasca negal, decimos, que literalmente quiere decir el tapabocas de la casa, porque se cree que la entrada en náhuatl es la boca de la casa, y la ventana también es el tapaboquitas de la casa, es una boquita más pequeña la ventana. Tepusti es cualquier cosa de metal. El tepusti puede ser hierro, puede ser un clavo, un alambre, cualquier cosa que sea metálico o tecnológico es tepusti, ¿sí? Tepuspatani, el avión, que vemos que lleva la palabra tepus, vea. Tepuspatani, una cosa de hierro que vuela, un avión. Tawigani veíamos que es una persona que se dedica a llevar cosas, pero también es un medio de transporte. El carro, la carreta, la moto, un barco, porque literalmente quiere decir lleva gente. Uhti, un camino, puede ser un caminito muy pequeño, estrecho, pero puede ser una supercarretera también. Bueno, Shupan es invierno, Tunalcu es el verano, Tawil, el foco, la lámpara, la candela. Tilpatzna es un pizarrón. ¿Alguna pregunta acá? Si no me dicen enemiga cuando podamos avanzar. ¿Está Enemiga. bien? Enemiga. Muy bien. Diga, diga. Y primavera, aunque aquí no se notan los cambios, ¿verdad? Pero Sí, fíjese que no. En El Salvador, como solo existen estas dos estaciones, nada más tienen nombre invierno y verano. nada más. Entonces, las otras solo se podrían describir, por ejemplo, cuando florecen las flores o cuando se caen las hojas. No tienen un nombre porque no. Aquí hay una época de lluvia, por eso es Chupan, y Tunalco una época de sequía, de sol, dice. Ajá, entonces solo es una época seca y época lluviosa. Sí. Ay, Dios. Sí, bueno. Bien, seguimos. Y tenemos aquí, la semana pasada veíamos un poquito de las partes de la casa. Vamos a seguir viendo algunos lugares y tenemos también otros lugares. Tenemos, por ejemplo, Gantiguchit, el dormitorio, literalmente decimos donde dormimos. Gantitacuat, donde comemos, el comedor. Gantimaltiat, donde nos bañamos, la ducha. Gantimushishat, donde orinamos, el baño. Gatatempan. Acá vamos a hacer una pausa pequeña. Fíjese que
En náhuatl, cuando usted quiere ir a hacer del baño, entonces usted tiene que perder la pena en náhuatl, porque usted dice, por ejemplo, vea, ni yau, ni mushisha. En náhuatl usted cuenta lo que va a ir a hacer, ¿sí? Voy a orinar, dice usted. Ni yau, ni mushisha. Voy a orinar, ¿sí? Ahora, si usted va a hacer del 2, si usted va a hacer sus necesidades, ahora ya no va a decir, en náhuatl usted dice, ni yau catatempan. Esto es bien interesante porque literalmente quiere decir voy a la orilla del río. Pero usted dirá, pero ¿por qué a la orilla del río si tienen un bañito aquí, un baño aquí? Esta frase queda heredada porque antes pues usted se iba lejos, ¿verdad? Lo más lejos de la casa, un lugar así solo y ahí iba a hacer sus necesidades. Generalmente pues usted se alejaba lo más, ¿verdad? Buscaba irse lejos, a la orilla de un río, dice usted, ¿sí? Lejos, ¿verdad? Entonces, ni Yaugatatempan, Gatatempan, faltaba la N. Entonces, cuando usted va a hacer del 2, aunque haya un baño ahí en la casa, usted dice ni Yaugatatempan y todos le van a entender, ah, sí, pase al baño, ¿verdad? Le enseñan dónde está el baño. Ya no es que va a ir a buscar un río, ¿verdad? Para hacer sus necesidades. Se entiende. Es una frase que se heredó, ¿sí? No sé si queda clara la diferencia. Eje- Muy bien. La sala Gantimusemputsuat, donde nosotros nos reunimos, dice. Gantitamana, donde nosotros cocinamos. Itengal es el patio, que literalmente dice como afuera de la casa, la boca de la casa. Gantiganat Netawigani, donde guardamos el carro, dice. Puede ser una cochera. ¿Sí? Y tenemos aquí del otro lado lugares. Tamachtiluyan significa donde se enseña, ¿sí? Ta es gente, machtia es enseñar y luyan es un lugar donde enseñan gente, ¿ve? Es la escuela. Weitamachtiluyan es una universidad, por importante. Weita importante, ¿ve? Es una escuela importante, grande. Banco, Tumingal, literalmente es la casa del dinero. Caltapachtiani, la casa de la persona que se dedica a curar, es la casa del médico, un hospital. Tianguis, el mercado. De hecho, en algunos lugares todavía le llaman tiangue, vea. Yo me acuerdo, yo soy de Cojute. Entonces, yo me acuerdo que todavía de pequeño organizaban tiangues los fines de semana, vea, los sábados, el tiangue. Eso es lo que decimos tiangue, ya no decimos tianguis o tiangue, ¿sí? Tiangue. Entonces, Tascutechan, el parque, literalmente Tascutechan significa a la mitad del pueblo, porque en el centro del pueblo están los parques generalmente. Galamachti, la biblioteca, literalmente la casa del libro. Galpachti, la casa de las medicinas, eh, la farmacia. Galgugumutzin, la pupusería. Galtamal, la tortillería. Galtacual, un restaurante. Galtama, la casa de las tortillas. Galtacua, la casa de la comida. ¿Alguna pregunta acá? Eso, Si no, eso. me miga cuando podamos avanzar. Enemiga. El patio y el jardín serían lo mismo. No, bueno, si es el jardín específicamente donde se refiere a las flores, es Shushital. Es donde están las flores sembradas. El jardín. Shushital. Ayush. Que literalmente dice la tierra de flores, donde hay tierra y flores. ¿Verdad? Y donde sembramos los vegetales sería diferente. Mm, Estoy pensando, no me sí, para acuerdo el ni cómo. huerto El no. huerto decimos nosotros en español, ¿verdad?
Fíjese que, bueno, siempre para mí yo pienso que siempre sería una milpa, porque generalmente los sembradíos, pues en la milpa se sembraba maíz, frijol, ayote, em, se hace específicamente. Ujú. Em, sí, porque si no, pudiera ser, digamos, si usted dice, ah, no es nada de eso, vea, pudiera ser. Vamos a validar esto con Nancy Sixta porque nunca hemos hablado de eso. Es la primera persona que pregunta usted. Pero para mí sería Itaguital, tierra de verduras, porque pues Ah, ahí ok. están las verduras. Sí, Sí. es que yo sí tengo mi huerto en la casa. Tengo tomates, pepino, Ujú. rábanos. Sí, Siembro. sí, 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 sí. Pudiera ser que digan que va a quedar como 1000 o se dice específicamente, bueno, Itáguila es cualquier fruto de la tierra, ¿verdad? Fruta, Ujú. verdura, donde haya, sí, sí, Ok. sí. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora con los neologismos. ¿Qué es un neologismo? Esta palabra usted la va a escuchar muchísimo. Un neologismo es un nombre nuevo, es una palabra nueva. Y pues prácticamente los neologismos se van haciendo según las necesidades de la gente y según el uso que se le da a las cosas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para a la radio se le llama tepus, viene de hierro, de algo que es metálico, porque en su interior pues lleva cosas de metal. Tagetsalis es hablador. La terminación lisa es porque es un objeto. Entonces es como un objeto de metal que habla, el radio. ¿Sí? Tepus tachialis, un objeto de metal que se ve, la televisión. ¿Sí? Hay otros nombres que se describen. El aire acondicionado, fíjense que usted pudiera decir, ah, ha de ser aire helado, aire frío, sopla aire, algo así, ¿verdad? Pero no, porque recuérdense que Hegat en náhuatl es un ser que está vivo, es un señor, ¿sí? Entonces prácticamente cuando decimos Hegat Minashtuk, estamos diciendo que el aire está escondido. Yo la primera vez que escuché esto me gustó mucho porque yo les decía, pero ¿por qué Hegat Minashtuk? Porque yo pensaba aire helado, aire frío, sopla aire, algo así. Entonces, pero ellas me dicen, no, es que lo que pasa es que ahí está escondido Hegad y va saliendo poco a poco, ¿vea? Entonces, es porque el aire, don viento, está escondido ahí. Solo vemos que va saliendo, ¿vea? Pero de dónde se toma, de dónde viene, no lo sabemos, ¿sí? Sale poco a poco don norte. Tanutsalis es el llamador, es un teléfono, ¿vea? Un celular, un llamador. Shapun es jabón. La palabra jabón no es un neologismo. Muchas personas, fíjense que dicen que Shapun es del préstamo del español, pero yo no lo creo, porque aquí en este lado del mundo sí habían hábitos higiénicos, sí nos bañábamos, así lavábamos, y por lo tanto sí existía el jabón. Entonces, mucha gente dice, no, el español le heredó esta palabra al náhuatl. Yo creo que el náhuatl se la heredó al español, ¿sí? De hecho, Shapun, he escuchado, bueno, dime. yo estudio biología y he escuchado acerca de algunas plantas a las Sí, cuales sí, les llamaban chapun, sí, sí, porque de ahí sacaban como una espuma que les ayudaba a limpiarse. sí, sí, sí. Sí, hay varios. También hace poquito estuvimos, le voy a compartir un listado de talleres. Este trimestre lastimosamente no conseguimos patrocinio para hacer talleres porque antes también aparte de las clases teníamos una clase extra a la semana donde se hablaba de diferentes temas. Entonces tuvimos una oportunidad donde una abuela nos enseñó cómo hacían la lejía antigua, cómo lavaban antes con plantas. Entonces, también les puedo compartir eso si me recuerdan. Bien, entonces tenemos cómo se bañaban antes, porque antes no habían jabones, ¿verdad? Entonces, todo era con plantas, con ceniza también.
Entonces, Existía diga. el jabón de cuche que le llamaban. Mis papás me Ah, bañaron todavía el pelo con eso, me lavaban el pelo con eso. sí, 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 también, pero fíjese que de hecho eso es más moderno todavía que esos otros jabones que yo le menciono, o que esas otras Ah, plantas o bejucos, ajá, sí, ya posteriormente se fue haciendo ese, pero antes se ocupaban muchas raíces y muchos bejucos más, y plantas, ¿vea? Ujú. Ya después sí se fue como de cierta manera modernizando y van haciendo estos otros jabones. ok. Tenemos, sí, bueno, jabón entonces no es un neologismo, ¿verdad? Pero lo que sigue sí es un neologismo. Ad shampoo, que sería un jabón líquido o el champú. El teuti shampoo, que es un detergente, eso sí ya son neologismos. Chayuntilis o chayunti, le llaman algunas abuelas, es la maca, que es una cosa que le sirve para mecerse, ¿sí? Tatsiwilis, hay cosas que nosotros podemos pensar que se va a llamar de alguna manera, pero Tatsiwilis se le llama a la mecedora porque es un lugar en donde usted pasa su pereza. Tatsiwilis, decían los abuelos, que el que tenía pereza se sentaba en una mecedora, Tatsiwilis. Entonces, tiene historia, no es solo nombrar por nombrarlo, sino que para ellos significa algo. ¿Verdad? Amegalis es un bejuco, una pita de agua, es una manguera. Tapanualis es un algo donde pasa la gente, dice usted. Un puente, una pasarela, ¿sí? Para la cámara tenemos un tacuicuilchihualis, que sería un hacedor de dibujos, ¿sí? Y para la impresora, un tepus cuicuilchihualis, una cosa de metal que se dedica a hacer dibujos. Porque al final cuando usted imprime, pues son dibujos los que saca la impresora. Un tepuzamachti, una tablet, tepuzquilin, que sería un gusano de metal, el tren, tagagilis, un objeto para escuchar, un audífono, shikshinilis, un objeto para regar, y taitzkialis, un objeto para agarrar, dice. Es un bastón. Entonces, hay varios neologismos que se van creando poco a poco, pero crear un neologismo no es solo porque, digamos, yo lo entiendo y ya. Generalmente los neologismos se tienen que platicar con los abuelos. Usted tiene que ir a preguntarle mínimo a dos o tres, ¿verdad? Y usted le dice, mire, yo he pensado esta palabra para nombrar esto. ¿Qué entiende? Y le dicen, yo puedo entender esto, esto y esto. Entonces, si varios abuelos entienden, pues podemos decir que es un neologismo que se aprueba. Por ejemplo, la mayoría de estos que usted está viendo acá, nosotros tuvimos hace varios años como a 5 o 6 nahuablantes y nos reunimos con estudiantes y les dijimos, hoy vamos a nombrar cosas que no existen en náhuatl. Entonces llevábamos varias propuestas y varias de ellas nos decían, no, no queda bien, no le entiendo, mejor díganle así. Entonces entre ellas se ponían de acuerdo y se fueron nombrando varias cosas también, sobre todo los electrodomésticos. ¿Tendrán alguna pregunta aquí? Con emiga. Enemiga. Enemigo. De miga. Amiga. Bueno, bien, vamos a hablar solamente de la tarea y con esto finalizamos, compañeros y compañeras. Esta semana tenemos igual 2 audios por enviar. El primero de ellos va a hablar sobre ustedes. Pueden tomar este texto como base y si ustedes le quieren agregar más cosas, pues le agregan más cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, hablo de mí, ¿sí? Entonces van a enviar 2 audios. El primero van a hablar de ustedes y el otro van a hablar de alguien más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse mi nombre, ¿verdad? Yo me llamo Ta, así, y mi casa está en tal lugar. Y acá lo único que tenemos diferentes, que aquí sí les voy a ayudar a ustedes, es la edad. Los números los vamos a ver más adelante.
Entonces usted dice Nahanik Pia, aquí va el número y luego dice Shiwit. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo tantos y la palabra Shiwit es años. Y mencionan también la profesión, Nahanita Machtiani, por ejemplo, soy profesor. Y cuando hablo de mi apariencia, Juan Nuta Chisca, ¿sí? Mi apariencia. Y ya me comienzo a describir, vea, mi kohtik, mi pichahuac, cómo tengo mi pelo, vea, Nutzungalita Chisca tiltik. Nuhnuish significa mis ojos, ¿sí? Mis ojos son color negro. También, Nusan es también. Entonces aquí me comienzo a describir yo. También comienzo a describir al final mis gustos. Ah, me gusta la matza, piña, me gusta la sopa de gallina, ¿sí? Y me gusta el color tal. Entonces, esto es lo que vamos a preparar a nivel personal. Y también vamos a preparar la descripción de otra persona. Como les digo esto, ustedes pueden ir cambiándolo por sus datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo hablo de mi mamá, ¿sí? Entonces usted puede elegir, dice usted, me puede preguntar en el grupo, vea, mire cómo se dice hermano o amigo, o si tiene la persona que va a describir, me pregunta de una vez, vea. Entonces, ¿cómo se dice esposo? Usted me pregunta y yo le mando la traducción en el grupo, o si lo tiene desde hoy, también me dice. Entonces aquí ya comenzamos a describir a la otra persona. Por ejemplo, mi mamá, Nunan, y Tugay. Ya no soy Nutugay porque Nutugay es yo me llamo. Mutugay es tú te llamas, pero es Itugay porque es ella quien se llama así. Ella se llama Patricia Juan Itzun, y su apellido es Itzun-Tugay, Flores. ¿Y a dónde está su casa? Ya no digo Nuchan, digo I, porque en lugar de Nu, porque Nu es algo que es mío, pero en este caso estoy hablando de ella. Entonces siempre va a ser I. En lugar de Nu, sustituimos por el Ni. Usted dice Nuchan Nemi, vea. Aquí va a decir Ichan, ¿sí? Donde vive, la edad que tiene, con la edad yo les voy a ayudar, vea. Aquí, este es el número. Entonces la palabra Shiwit siempre se pronuncia al final, años, y la profesión de esa persona y la apariencia de esa persona. Aquí ya decimos, es pequeña, es delgada. ¿Qué color tiene su pelo? Eh, ¿Qué color tiene sus ojos? ¿Sí? Eh, y los gustos, vea. ¿Qué le gusta? Le gustan las pupusas, le gusta la fruta tal, ¿sí? Y el color que le gusta. Entonces, aquí ustedes, para que les salga más fácil, pueden ir solo cambiando los datos y las apariencias de las personas. ¿Ve? Vamos a pasarnos así rapidito. Creo que con lo que van a necesitar ayuda es con la edad, ¿sí? Entonces me dicen ustedes los números, si ya los tienen pensados, y yo se los digo de una vez, o me los pueden mandar a preguntar en el grupo también, no se preocupen. Diga. 63 y 28. Yay Pual Yay 63 y 28 Sepual Chikwei. ¿Qué más? ¿Qué más? 24 y 25. 24 y 25 Sepual Nawi y Sepual Macui. ¿Qué más? 22. 22 Sepual Ume. 40 y 26. 40 es Umepual y 26 es Sepual Chikwasen. 33. 37, 33. Sepual Mahtahtiyei 33. 37, 37. Sepual Kashtul Ume 37. 37.
¿Alguien más? ¿Alguien más? 46 y Ver. 68. 40 y 6 y 68. 46 se pual chicuasen y 68 y pual chi 68 me dijo, vea. Sí. Chicuey. Sí. Ahorita denme un chancecito, solo estoy viendo quiénes están conectados y les estoy poniendo la asistencia. Ahorita seguimos. Permítanme. Permítanme. Mm, Y si tienen el nombre digamos, hermano, esposo, también me pueden decir Amigas, ahorita. ¿cómo se diría? Permítanme. Ahorita. Solo termino de ponerles la asistencia. Mm, mm, no sé. Bien. Ya. Tenemos, bueno, la palabra amigo, preguntaban acá. Amigo o amiga es chagu, pero con un posesivo, vea. No chagu, por ejemplo, mi amigo, mi amiga. Pero esas palabras las podríamos encontrar en el diccionario, me Sí, imagino. está en el diccionario también. Ajá, solo que, ojo con esto, en el diccionario, por ejemplo, le va a aparecer, si usted habla de amigo, chagu, con un Chago. guión. ¿Por qué? Ah, Porque es ok. necesario que usted le ponga un posesivo. Igual, por ejemplo, Ujú. si dice esposo, vea, shulehu, le va a aparecer, porque necesita ponerle ese guión, significa que usted le tiene que poner un posesivo, ¿sí? ¿Y cómo se dice hijo? Hijo va a depender si es de hombre o si es de mujer, y si es niño o si es niña. Si es, usted vea, usted le diría a su varón, nu ugich guneu. Si Eso es hijo varón sería, de mujer, hijo varón de mujer. ¿cómo es eso de Sí. hijo? Ah, ok. Un O, hijo s- hombre de mujer. Ajá, porque si es un hijo de hombre, ya cambia. Ahí es nupilsin. o sea que si su papá estuviera hablando del mismo hijo, lo Es llamaría nupilsin. diferente. Sí, Nupilsin. Ah, En ok. náhuatl, sí, en la familia, sí, el hombre habla diferente y los nombra diferentes. Interesante. Sí, Ya porque que los solo la apunto. mujer tiene derecho de llamarle hijo a sus hijos. Ah, muy bien, me Sí, gusta eso. sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien preguntó algo más? No. ¿Cómo sería hija? Hija de mujer sería Nusiwaguneu. Hija de hombre sería Nusiwapilsin. Nusiwaguneu, dice la mujer, para su hija. El hombre le llama Nusiwapilsin. Ya estamos con los números, ¿está todo bien? ¿O alguna otra palabra? Bueno. Bueno, compañero, entonces si ya no hay más preguntas, eso sería todo. Ah, perdón. Y aquí, como les decía, vea, no van a decir solo Siguapilsin o Siguaguneu. Tienen que ponerle un posesivo. Estas palabras no se pueden pronunciar sin posesivo, por eso tienen un guión. En náhuatl yo no puedo decir solo hija, hermano, esposo. Sí, tengo que decir de quién es. Como son ustedes, dicen Nuber. Nu chagu, nu shulehu, nu vichguneu, nu pilsin, nu siwaguneu, nu siwapilsin. Sí, con posesivo. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy, compañeras y compañeros. Gracias por conectarse y nos vemos el día viernes, ¿verdad? En la asesoría, si pueden. Ay, Luz, mi De amor. Sudatka, Niagua.